Bienvenidos a una nueva temporada de Mediterapia, en la que continuamos trayendo el mindfulness a la vida cotidiana. Pero esta vez nos vamos a centrar en una actividad que seguramente todos tenemos que hacer y es el trabajo, o lo que significa esas responsabilidades como el equivalente, por ejemplo, en tareas o la entrega de la tesis. Y es que no vamos a hablar de productividad, de cómo ser más eficientes o de 5 tips para terminar las cosas más rápido. Nos centraremos en algo más humano, en poder entender qué es lo que pasa cuando tenemos un gran pendiente, un informe grande o una tarea grande que entregar y en lugar de hacerla terminamos viendo videos o encendemos la compu pero terminamos en internet navegando, buscando cosas que nada que ver o quizás sea el caso que de repente nos da por organizar todo el closet o lavar los baños en lugar de terminar eso que sabemos que tenemos que entregar. Y es que quizás no sea pereza, quizás no sea que somos personas flojas, quizás es nuestro cuerpo gritándonos que algo dentro está pasando. Trataremos hoy de escuchar nuestra mente y nuestro cuerpo para entender cuándo es pereza o quizás saturación. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde se encuentra el mindfulness con la vida cotidiana. Yo soy Cindy y esto es Mediterapia. Probablemente has escuchado mucho sobre la palabra procrastinar, que a veces la asociamos a pereza o a que tenemos una adicción a entregar las cosas a último minuto, a esa adrenalina que se siente terminar las cosas la noche anterior. Pero realmente la procrastinación no es un problema de tiempo, ni una necesidad de dejar todo para lo último, es una situación de regulación emocional. Realmente es el producto de una batalla campal que se hace en tu cerebro entre dos grandes sistemas. Y es que cuando nos enfrentamos a una tarea muy grande, de esas que no sabemos por dónde empezar, o alguna tarea que nos cause ansiedad o que nos sentamos inseguros o inseguras de hacerla, nuestro cerebro activa dos sistemas que se comienzan a pelear. Por un lado está el sistema límbico, que es este sistema, digamos, más primitivo que está orientado al placer y usualmente está regulado por las hormonas. Pero en este también está siempre activo busca activarse estos mecanismos de lucha o huida con tal de evitar el sufrimiento, porque así fue creado, o digamos esa es su función. Y de otro lado tenemos al sistema más evolucionado, que es nuestra corteza prefrontal, la que conserva todas estas funciones ejecutivas que nos permiten planear, organizar, tomar decisiones y que se encuentra detrás de nuestra frente. De esta hemos hablado ya varias veces en estos capítulos. Entonces vamos a tener dos tipos de diálogos. Por un lado el sistema límbico que te va a estar diciendo, ay, déjalo para después, tenemos tiempo suficiente, ¿por qué no mejor ves estos videos, un ratito de descanso, una pequeña siesta? Y así nos vamos evitando eso que nos puede generar malestar o sufrimiento. Y de otro lado tenemos a nuestro planeador racional que te va a decir, hagamos la tarea ya y así vamos a estar libres todo el fin de semana. Y es aquí cuando viene el conflicto. Y es que como toda batalla, pues va a ganar el que esté más fortalecido o ese sistema que haga más ruido o esté más fuerte. Usualmente tenemos el sistema límbico más fuerte porque fue el primero que se desarrolló y porque a través de ciertas acciones de la vida cotidiana lo hemos ido fortaleciendo. Mientras que la corteza prefrontal, que es más evolucionada y tarda un poco más en consolidarse en términos del desarrollo humano, es la que a veces no está tan fortalecida y puede perder. Y ahí es cuando ocurre este conflicto y entonces terminamos mejor viendo videos de gatitos o de animales haciendo cosas tiernas en lugar de hacer esa tarea que tenemos pendiente. Lo que sucede es que el cerebro va a terminar eligiendo ese alivio emocional al corto plazo, pero sacrificando todo lo que sucedería como esa satisfacción a largo plazo, de terminar con ese pendiente, esa tarea, la tesis, por ejemplo, alguna exposición o algún informe importante que tengamos que entregar. El sistema de recompensa de nuestro cerebro obedece en gran medida a la dopamina, que es esta sustancia que se segrega y que nos causa placer o felicidad o satisfacción y que seguramente ya todos hemos escuchado. El cerebro va a priorizar recibir una pequeña descarga de dopamina de manera inmediata, en lugar de esperarse para recibir, por ejemplo, una gran descarga de dopamina. Y aquí entra un concepto interesante que se llama miopía temporal. Y es que en nuestra corteza prefrontal, o digamos en nuestro cerebro, se va
ir disminuyendo el valor de la recompensa a medida que la vemos más lejana. Eso es un fenómeno que suele ocurrir, digamos, cuando está activado todo este sistema de que vemos la recompensa más cercana con más valor a esa recompensa lejana que no la sentimos como que, por ejemplo, podamos llegar o que va a tardar mucho o no va a tener un peso suficiente para esperar a llegar a esa recompensa, que incluso puede ser más grande, pero por eso se llama miopía temporal, porque al estar alejada no se ve bien cuál es ese valor o no se le asigna ese valor. Y aquí podemos ejemplificarlo con un experimento algo antiguo que se hizo a finales de los 60 y principios de los 70, en el que se le decían a un grupo de niños de manera individual que se les iba a dar un malvavisco o un bombón, que podían tomarlo o podían esperar X tiempo a que la persona regresara y ahí ya les iban a dar 2 bombones. Lo que sucedió ahí o lo que pudieron ver era que muchos niños no resistían esa tentación de esperar y se terminaban comiendo el malvavisco, otros sí terminaron esperando para que se les dieran doble, digamos, ese premio que era el malvavisco. E inicialmente lo que buscaba investigar este experimento era sobre la autorregulación y el autocontrol, y ahí decían, o las conclusiones que sacaban eran que los niños que fueron capaces de esperar a el segundo malvavisco, luego, en el tiempo, cuando se volvían a revisar, tenían mejores resultados, por ejemplo, a nivel académico. Y se empezó a relacionar todos estos autos con la mejora de las calificaciones o del rendimiento académico. Pero la investigación se profundizó, luego llegaron otras personas a debatirla, a criticarla, y ya hoy en día se sabe que pues aquí habían muchos factores, empezando por la maduración o el desarrollo del cerebro, porque depende de la edad, va a ser la etapa o la capacidad que tengan los niños de activar, digamos, todo este sistema de la corteza prefrontal. Pero también influye mucho situaciones contextuales, por ejemplo, en este caso, si los niños confiaban en los adultos o no, o si ya había ocurrido que, por ejemplo, los papás les habían prometido algo y no se cumplía, los niños no iban a estar confiando tanto en los adultos o en esa promesa que se les hacían. Y así otro montón de factores. Pero entonces esto nos lleva a entender cómo todo nuestro sistema está influenciado por distintos factores y no solo nuestra carga genética o nuestra carga biológica, sino también todo lo que sucede alrededor. En ese sentido, volvemos entonces a retomar que esta batalla que se da puede que haya un sistema más fortalecido y no simplemente porque seamos flojos, hedonistas o solo busquemos el placer de manera inmediata, sino también por esas experiencias que nos han atravesado previamente. Y bueno, aquí entra algo también contradictorio porque pues hay personas que pueden elegir, por ejemplo, ponerse a hacer oficio o hacer aseo en lugar de estar en redes sociales. Y uno diría, bueno, pues la red social entiendo que me da una gratificación instantánea, me hace reír, me atrapa por todos sus estímulos, pero pues el hacer aseo es un trabajo. Lo que sucede aquí es que es una tarea que tiene un inicio y un final, que además es una tarea usualmente mecánica, entonces no requiere de un esfuerzo cognitivo como si lo puede hacer esta entrega del informe o algo muy grande que a veces no le encontramos principio y final. En cambio, por ejemplo, lavar los platos me va a dar la satisfacción de que yo sé por dónde empiezo, sé por dónde termino y veo luego el lavaplatos limpio. Lo mismo que organizar el closet, porque veo algo pues que está completamente saturado, pero después de X tiempo puedo ver la tarea terminada y eso me va a dar una gran satisfacción o voy a terminar obteniendo ese resultado de placer, que es contrario a lo que nos sucede cuando nos enfrentamos a una tarea cognitiva que nos puede generar frustración, angustia, esa sensación de no ser suficientes, de no ser capaces o de que quizás lo que estamos haciendo no esté bien. Y aunque esto es más común de lo que sucede porque pues las redes están llenas de memes o de videos con los que uno fácilmente se puede sentir identificado, la buena noticia es que estos sistemas se pueden entrenar. Incluso les cuento que hace poco estuve viendo que ya han desarrollado prompts para que la IA te ayude a atacar la procrastinación. Lo que hace es que te disminuye una tarea que tengas en pasitos así ridículamente pequeños, como abrir el documento, escribir el título, guardar el documento, que te va dando la satisfacción de que realmente estás avanzando y combate esa angustia principal de sentir que es algo tan grande que no tiene una estructura y por eso te genera tanta angustia, tanto miedo o tanta frustración. Incluso también se han creado algunos tipos de prompts para gamificar esa actividad que tienes que hacer, que es esto como ponerlo a través de juegos o tener como un compañero que te va diciendo
por cada tarea que hagas como una recompensa que obtienes, que funcionan bastante bien para poder atacar este mecanismo del sistema límbico que se activa y buscar esa satisfacción inmediata. Pero por supuesto no podemos dejar de lado que el mindfulness también es una de las herramientas clave para combatir la procrastinación. Y no estamos buscando que el mindfulness se convierta en una herramienta para ser súper eficientes, súper productivos, sino que nos permita volver a nuestro centro, primero reconocer que esa actividad nos está generando un malestar, porque a veces ni siquiera entendemos por qué es que no le hacemos frente al trabajo que tenemos que hacer. Y además, como está entrenando la atención, que forma parte de todo este sistema de la corteza prefrontal, pues también está ejercitando y fortaleciendo la corteza prefrontal. Así que como es el sentido de este podcast, por supuesto que vamos a hacer una práctica que nos permita en esas situaciones de procrastinación fortalecer nuestro sistema de la corteza prefrontal, nuestro sistema planeador y ganarle al sistema límbico. Un aspecto muy importante también aquí es empezar a sustituir la culpa por la autocompasión, que es algo para lo que funciona muy bien el mindfulness, porque en vez de estarnos repitiendo, es que yo soy súper perezosa, soy floja, porque me gusta dejar todo para lo último, es entender que lo que está sucediendo es que esa tarea, ese pendiente, me está generando a mí una angustia, un miedo, una preocupación y por eso no le hago frente. Entonces, en lugar de juzgarlo o acompañarlo de una crítica, acepto la situación, reconozco la emoción que estoy sintiendo y le hago frente a través de la acción, no a través de juzgarme, castigarme o culparme. Así que, bueno, manos a la obra, vamos a empezar con esta práctica. Si es que se encuentran en una oficina o en el trabajo, los invito a que reconozcan cómo está su espalda, cómo en su postura, relajen los hombros y cierren los ojos. También la pueden hacer si en este momento desean empezar a conciliar el sueño, acostados, permitiendo que brazos y piernas descansen y también cerrar suavemente los ojos. En este momento vamos a entender que antes de ser más productivos es importante escucharnos y saber cómo estamos. Empezando por reconocer en qué puntos de nuestro cuerpo hay tensión para soltar. Revisa las piernas, las manos, incluso nota si de pronto están empuñadas. Revisa tus hombros, la espalda. Revisa tu mandíbula y el cierre de los párpados. Relaja y suelta cualquier tensión innecesaria, reconociendo que en este momento no necesitas hacer ningún esfuerzo, que incluso la respiración se da de manera natural. Trae en este momento a tu mente esa tarea que sientes que estás postergando. Simplemente reconoce cuál es la tarea, el pendiente, sin juzgarlo. Solo para observar qué aparece dentro de ti cuando traes esa tarea a tu mente. Identifica qué es lo que viene a tu mente o a tu cuerpo. Si hay una sensación de miedo, preocupación, ansiedad, confusión. Sea lo que sea que se presente, simplemente acéptalo, nómbralo. Identifica qué es lo que sientes y ponle esa etiqueta, ese nombre. Y continúa respirando suavemente.
Inhala y exhala despacio. Y permite que la emoción habite en tu cuerpo, pero también que se vaya ese pendiente o esa tarea. Solamente conéctate con tu respiración, reconociendo que hoy no necesitas resolverlo todo. Que no necesitas sacar todo en un momento. Que todo lo que has hecho es suficiente, es valioso, es importante. Y que escucharte, de reconocer lo que sientes, es el paso más importante que tienes que dar hoy. Solo eso. Continúa respirando suavemente, permitiendo que tu cuerpo se afloje cada vez un poco más. Si deseas, despacio, vuelve a conectar con tu cuerpo, reconociendo cómo el sistema nervioso pasa del estrés a la calma. Inhalando y exhalando y sintiendo esa conexión que va desde nuestra columna vertebral a los pies, de la columna vertebral a los brazos, las manos, y de la columna a la cabeza y la coronilla. Lentamente y con pequeños parpadeos ve abriendo los ojos y moviendo tu cuerpo al ritmo que lo necesites. Si estás lidiando con la procrastinación, no necesitas disciplina ni tratarte duro. Necesitas compasión y comprensión. Entender lo que está manifestando tu cuerpo y tomar acción a través de pequeños pasos como esta meditación o esta pausa de mindfulness. Una mente agotada no va a tener los recursos para responder bien, porque recuerda que ese estrés crónico nos afecta la atención, la memoria, la concentración. Todo eso que nos produce ser eficientes o eficaces va a estar afectado si nos encontramos en un sistema de lucha o huida ante el estrés. Cada vez que te encuentres frente a esta situación, piensa en los pequeños pasos que puedes hacer para ir poco a poco acabando esa gran tarea. Piensa en que solo abrir el documento y ponerle nombre ya es un gran avance, o que solo hacer una lista de cómo dividir esa gran tarea en pequeños pasos puede ser el camino para avanzar, y que haber hecho la lista ya será suficiente como un primer paso. Eso le va a ayudar a tu cerebro a que deje de ver eso como algo imposible, inalcanzable, y encuentre ahí una planeación, un paso a paso que sea más capaz de llevar a cabo. Baja toda la activación, disminuye nuestro estrés y volvemos a ser personas que podemos sacar adelante lo que nos propongamos. Gracias por acompañarme en este espacio, por encontrar conmigo maneras de traer el mindfulness a la vida cotidiana, no de una manera exigente, de una manera idealista, sino de una manera realista que nos permita seguir viviendo la vida cotidiana, pero implementando prácticas para nuestro bienestar. Te espero en el próximo capítulo.